Hola a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo vamos a continuar dando funcionalidad a la interfaz autenticar usuario. Para esto vamos a copiar el código que ya está hecho en Visual Code, esto para que no sea muy largo el vídeo. Lo primero que haremos es crear una clase dentro de la carpeta objetos tablas. Dentro de esa carpeta ya tenemos creados los objetos de las tablas personal y usuario. Agregamos una nueva clase que tendrá el nombre de datos constantes usuario. Dentro de esta clase vamos a crear todos los campos que tiene la tabla usuario. El primer campo que escribimos es usuario, que es el ID usuario, que es de tipo varchar, es decir tipo cadena. Ya tenemos el primer campo, ahora copiamos los demás que son de tipo string. Luego tenemos tres campos que son de tipo booleano. Copiamos los tres campos y lo pegamos. Como último campo tenemos el ID funcionario, a este lo colocaremos como ID personal, ahí ya tenemos creado la clase que tiene todos los campos de la tabla usuario. En estos campos vamos a almacenar los datos de manera constante mientras estemos dentro del sistema, y podremos utilizar los datos en cualquier otro formulario porque todos son públicos. Dentro de la carpeta cargar buscar, buscamos la clase cargar datos objeto de BD. Dentro de la clase tenemos un método que nos permite buscar y cargar los datos de la tabla personal a un objeto. Debajo de este método vamos a crear otro que nos permita verificar y cargar los datos de la tabla usuario. Empezamos a escribir el código, este método será público, esto hacemos para poder usar en cualquier otro formulario. Y el método va a devolver un resultado de tipo entero. Como nombre colocamos verificar usuario. Como parámetros de entrada tenemos el ID usuario y la contraseña, que son de tipo string. Vamos a crear la variable retorno que será de tipo entero y lo iniciamos en 0. Luego, como de costumbre, vamos a colocar un try catch, para mostrar el error que pudiera ocurrir a la hora de verificar. Dentro de try vamos a crear una variable de tipo cadena. A esta cadena vamos a asignar el código de MySQL dentro de las comillas dobles. El código ya tenemos hecho en Workbench, mostramos los datos que tenemos en la tabla usuario, para luego poner como datos en ID usuario y contraseña. Dentro de las comillas simples pondremos admin y en contraseña ponemos JHNY, seleccionamos la fila y hacemos correr. Ahí podemos ver que nos muestra los datos del usuario. Admin con su contraseña JHNY. Podemos hacer la prueba con otro usuario, colocamos Carlitos y su contraseña López 123. Ahí vemos que el código funciona correctamente. Ahora, ¿qué pasa si colocamos datos incorrectos en contraseña? Como vemos, ya no muestra ningún dato. Ahora lo que haremos es seleccionar el código, luego copiar. Dentro de comillas dobles vamos a pegar el código que copiamos. Ahora con mucho cuidado vamos a modificar la cadena. Lo que vamos a hacer es concatenar los parámetros de entrada que tenemos en el método, lo que hacemos es reemplazar los datos Carlitos por usuario. Como pueden ver, lo que se hace es colocar comillas dobles y el signo más, al principio y al final de la palabra Carlitos. Y lo vamos a reemplazar por el parámetro de entrada usuario. Luego hacemos lo mismo para el parámetro de entrada contraseña. Ahí vemos la manera de concatenar una cadena.
Lo que le sigue de código, lo vamos a copiar y pegar. En el código se puede ver que se creó un data table, hacemos la conexión a la base de datos, para esto llamamos a la clase conexión MySQL. Ahí vamos a corregir porque está mal el nombre de la clase conexión. Seguimos copiando lo que falta de código. Solo vamos a copiar la condición if por el momento. Corregimos el error, nos falta una llave. En la condición if, decimos si hay más de una fila de datos, entramos a la condición para cargar los datos de usuario. Lo que haremos ahí es cargar todos los campos que creamos en la clase datos constante usuario. Como ejemplo escribimos la primera línea, invocamos la clase datos constante usuario, seguido del campo usuario, y lo asignamos el valor, que obtenemos en el dataAdapterDuty, colocamos la fila 0, dentro de corchetes escribimos el campo de la tabla. Ahí tenemos el campo de la tabla usuario, para no tener error de escritura, copiamos el campo de MySQL y lo pegamos. Para no hacer muy largo el vídeo, copiamos los demás campos asignados. Ahí podemos ver los campos de la clase, donde están asignados los campos de la tabla usuario. Esta es una forma de almacenar los datos de una tabla en una clase, que se puede mantener constante, para utilizar en cualquier momento mientras estemos dentro del sistema. Si es que no encuentra ninguna fila de datos, por él se hacemos que retorne el valor 0. Por último, dentro de catch, mostraremos el mensaje de error, que pueda ocurrir a la hora de verificar y cargar los datos. Por lo tanto, este es el método para verificar y cargar los datos de usuario. Ahora vamos a dar funcionalidad al botón, para esto vamos al formulario autenticar y hacemos doble clic en el botón para generar el evento. Vamos a copiar y pegar para hacerlo más rápido. En la primera línea creamos una variable usuario de tipo entero, y vamos a invocar al método verificar usuario, es donde también cargamos la clase datos constante usuario. Ahí corregimos el nombre de la clase que estamos invocando. Como parámetros de entrada estamos utilizando los testbox usuario y password, que se encuentran en el formulario autenticar. La variable usuario es de tipo entero, si encuentra los datos toma el valor de 1, caso contrario tendrá el valor 0. Si el usuario tiene valor 1, mostramos el mensaje de bienvenida y damos el acceso al sistema. Ahí mostramos el formulario principal con la función show. Este es el formulario que tiene que mostrar después de autenticar. Por último, hacemos que el formulario autenticar se oculte utilizando la función hide. Por la opción else, mandamos un mensaje que diga, usuario o contraseña es incorrecta. Hacemos correr el programa y ver resultados. Colocamos el nombre del usuario y la contraseña. Y presionamos el botón ingresar. Y vemos que nos da el mensaje de bienvenida, y nos muestra el formulario principal. Hasta ahí todo bien. Ahora veremos qué pasa si nos equivocamos al ingresar datos. Vamos a introducir cualquier palabra en usuario. Ahí nos muestra el mensaje de usuario o contraseña incorrecta. Vamos a intentar con otro usuario, vamos a MySQL para ver datos de usuarios. Intentaremos con usuario Carlitos. Se ve que funciona correctamente. Ahora lo que haremos es que el nombre del usuario aparezca en la parte superior derecha,
con esto demostraremos si realmente se almacena los datos del usuario en la clase que creamos. El label que tenemos ahí lo duplicamos y lo acomodamos a la parte derecha, cambiamos el nombre y el texto. Y en Testalin colocamos medio derecha. Utilizamos el label que creamos, pero ahí nos aparece un error. Esto sucede porque el label está en privado. Lo que hacemos es colocar en public, para poder utilizar en otros formularios. En la propiedad del label buscamos modificar y seleccionamos público. Ahora si está correcto, ahí vemos que va a tomar el valor del campo usuario de la clase datos constante usuario. Estos son los datos cargados a los campos de la clase. Hacemos correr el programa para ver los resultados. Ahora, si vemos el label que creamos, tiene el nombre del usuario, que sería admin. Vamos a probar con otro usuario. Estamos colocando Carlitos. Como pueden ver, nos aparece el nombre del usuario en el label. Con esto estamos demostrando que los datos del usuario están almacenados en la clase datos constante. Esta clase va a ser de mucha utilidad porque ya tendremos almacenados los permisos del usuario para poder utilizar esos datos en cualquier momento. Con los próximos capítulos ya se darán cuenta que estos datos almacenados serán de mucha importancia. Como ya tenemos los registros de usuarios, en los próximos capítulos tendríamos que empezar a hacer bitácoras, es decir, a qué hora entró y salió el usuario del sistema, qué acciones realizó cuando estaba dentro del sistema. Para esto vamos a utilizar triggers en MySQL, todo esto veremos en los próximos capítulos. Cualquier consulta pueden escribir a las cajas de comentarios, gracias y hasta el próximo vídeo.